12 horas con 33 minutos, 12 con 33 minutos en Punto Noticias, segunda emisión a través de Pichincha Universal. Saludamos con el señor Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, don Abel? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. El sistema de bandas, que ha generado un incremento progresivo en el precio de los combustibles durante los últimos meses, se mantendrá sin modificación. Eso ha dicho ayer el ministro de Transporte. Esto durante el encuentro que mantuvieron la dirigencia de la transportación con el presidente de la República, el ministro de Transporte, entre otros funcionarios. Esto mientras se crea esta comisión que va a buscar una salida al problema que enfrentan los transportistas por el incremento mensual en el precio de los combustibles. Está ya conformada esta comisión. Don Abel, cuéntenos quiénes la integran, desde cuándo van a comenzar a trabajar y cómo van a hacer para que puedan conciliar la decisión de mantener este incremento mensual en el precio de los combustibles y que ustedes no se vean afectados por la misma. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Está con su micrófono silenciado. Actívelo, por favor. No le escuchamos. Estamos conectados con el señor Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial. Con él vamos a dialogar en los próximos minutos sobre los resultados de esta reunión que mantuvo ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, con la dirigencia de varias ramas de la transportación, que decidieron conformar una mesa técnica para analizar el tema del incremento en el precio de los combustibles. Ya está allí con nosotros don Abel. Buenas tardes. Le saluda Licenia Espinel. Le decía que ya se ha conformado esta comisión. ¿Cuándo van a comenzar a trabajar y cuál va a ser el objetivo de la misma, tomando en cuenta que ya desde el gobierno les han marcado la cancha en el sentido de que se va a mantener esta liberalización del precio de los combustibles? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a usted y buenas tardes a todos los radioescuchas, a todas las personas que se conectan en este medio de comunicación. Bueno, yo creo que desde octubre, de la redada de octubre, diría yo, una vez que se derogó el 883, el decreto ejecutivo que eliminaba los subsidios, quedó marcada la cancha. El 894, que fue el que eliminó al 883, una vez que lo eliminaba en el primer artículo, el segundo artículo decía claro, que se trabaje en un nuevo decreto de subsidios con miras a la focalización, direccionabilidad y que desde luego no sea para personas de recursos económicos altos, ni tampoco para el narcotráfico, ni tampoco para el contrabando, ¿no es cierto? Frente a eso yo creo que quedó marcada y eso tenía que reglamentarse. Lamentablemente el gobierno de turno, el ministro de Energía y el ministro de Finanzas, que fueron los encargados que estuvieron para que hicieran el reglamento de focalización, no lo hicieron. Lo único que hicieron fue una banda tarifaria. Eso ha motivado que el día de hoy el diésel a ciertos sectores que no deben de tener ese incremento se les haya ido incrementando como el normal de los ciudadanos. Recordemos que el subsidio fue para todos los ecuatorianos, pero habían ciertos sectores productivos como los agricultores, como la pesca artesanal, como los camaroneros, incluido la transportación pública, no deberían de haber incrementado. Ahora, esto nosotros lo valoramos, la acción del presidente Lasso la valoramos como positiva, una acción que eso es lo que tiene que hacer un ejecutivo, unir al país, llamar a todos los sectores y decirle cómo vamos a trabajar y qué debemos de hacer. Creo que el presidente por su iniciativa dijo, necesito una comisión de ustedes, es decir, 5 personas, de 3 a 5 personas, para que junto al ministro de Energía, al ministro de Transporte, al SRI, es decir, a todos aquellos funcionarios que tienen que ver en el tema de este trabajo de los diferentes problemas de la transportación, se unan y dar soluciones. Y él es el que va a presidir esta comisión cuando se estanque por alguna situación en que no podamos resolver. Esto empieza el día lunes. El día lunes 4 de la tarde el presidente necesita ya la lista de todas las personas de las comisiones, que ya está pasada desde luego, y que a las 4 de la tarde nos va a inaugurar esta comisión. Desde luego, en los problemas, una vez que se vayan trabajando uno a uno y se les vaya dando soluciones, se va a ir anunciando. El tema del combustible, lo hemos dicho claro, no podemos dar fecha de solución por una simple razón, porque es el tiempo en que vamos a tener cuando nosotros busquemos y terminemos la fórmula de cómo se va a direccionar la situación de esta focalización. Recordemos que hay que recabar información, quiénes son, cuáles son los sectores, y también
de cómo lo vamos a hacer. También habrá que hablar con las comercializadoras, es decir, hay un cúmulo de cosas que tenemos que evacuar y una vez evacuado, inmediatamente el presidente anunciará a los ciudadanos ecuatorianos la fórmula de cómo va a ser este tema de la focalización del 10. Pero sí hay esa predisposición del lado gubernamental, don Abel, de que se va a focalizar este subsidio. Al menos ese compromiso Desde ustedes sí luego, lo tienen. toda la predisposición del mundo, el presidente fue claro, no va a haber congelamiento, y es lo obvio, porque lo que existe se llama decreto de focalización, o sea, no hay un decreto de congelamiento. Lógicamente tenemos que entender que la política económica ya está en manos del presidente, están comprometidos ciertos temas y nosotros no queremos bajo ninguna circunstancia obstaculizar al país, queremos solución. Hemos dicho que lo que más deseamos es colaborar con la reactivación y el presidente ha sido muy claro en su exposición que dijo, voy a empezar con la reactivación y eso significa que vamos a la vacunación. Aquí hay otra noticia. Los transportistas les pidieron la vacunación por estar en primera línea. Recuerden que nosotros tenemos contactos permanentes con quién, con el público, con la gente, con los que venden boletos. Es decir, nosotros tenemos que estar cumpliendo el protocolo de seguridad sanitaria para nosotros tener contacto con el público. Entonces, por esa razón hemos pedido la focalización. Ha dispuesto que 400.000 vacunas vayan para el sector de la transportación. Ya se formó una comisión, la estoy presidiendo, para la vacunación a nivel nacional. ¿Y hay una fecha para el inicio de este proceso de vacunación a los transportistas? Ya se inició. Estamos pidiendo la información a las empresas que nos manden, desde luego, este tipo de información, pues tiene que enviarlo a las operadoras, como nombres, número de cédula, ciudad donde vive, a qué operador pertenece, qué modalidad, es decir, una serie de información, porque ellos en la presidencia tienen que contrastar con el Ministerio de Salud. Entonces, una vez que tengamos esa información, inmediatamente, esto es inmediato, es decir, ya en este tema de vacunación ya estamos trabajando, recabando la información. Don Abel, ¿cómo van a hacer para lograr llegar a un consenso al interior de los diferentes representantes de la transportación para que esta focalización se realice de manera técnica y les beneficie a todos? Entre las opciones, ¿ustedes descartan un incremento en las tarifas para compensar esta situación o eso no está en discusión tampoco? No, el tema de tarifario dentro de esto, el presidente pidió algo. No solo vamos a trabajar en la cuestión del combustible. La cuestión del combustible es un rubro que compone el sinnúmero del costo operativo. Nosotros tenemos varias variantes de costo operativo, que uno de ellos es el combustible, que pega en la economía del transportista en su generalidad, pega el 12%, estaba pegando el 12%, ahorita con la subida está pegando más o menos un 16%, pero eso no compone la estructura de costo, la estructura de costo entra en otros elementos. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente? Si a ustedes les está afectando en estructura de costo alguna situación que el Estado le está cobrando de más, que la situación vemos que le están haciendo algún problema y por ende les repercuten los valores que ustedes deben de cobrar, vamos a revisar esos valores. La situación es que no lleguemos a afectar al ciudadano. Tratemos en lo posible de ser bastante prudentes en ese tema y una vez que nosotros ya conozcamos la realidad, la transparencia de la estructura de costos, pues muy bien, creo que en algunas partes nosotros no vamos a ir a la tarifa. Nosotros más bien la transportación pública lo que pide son compensaciones para un poco paliar la situación dura que estamos viviendo. Pero más allá de esta situación, cuidar principalmente el bolsillo del ciudadano, que hoy día está golpeado. Entonces, frente a esta situación, lo primero que nos gustó es que nos dejan hablar sobre la estructura de costos, que a veces, no sé, los gobiernos como que se cuidan de decir la tarifa es política, la tarifa es política. ¿Cómo es eso de tarifa política? No tiene que, porque le afecta. Tenemos que hablar de una realidad. Las realidades no se pueden engañar. No se le puede mentir al pueblo. Entonces, eso ha pedido el presidente y me parece muy bien. Una vez que lleguemos a esa estructura de costos, hablaremos de que si es posible o no es posible, pero por lo menos en el sector que yo represento, que es el interprovincial, nosotros estamos basados primero en la focalización y en otros temas financieros, por ejemplo, con las deudas, que nos den oportunidad, que nos den una condición para poder pagar nuestras deudas. Es decir, que vayan de menos a más las tablas de amortización, porque hoy día estamos por debajo del 40% de ingresos. Esas son condiciones que nosotros podemos decir, esto ayuda a la reactivación del país. ¿Y hay receptividad para estos pedidos adicionales al tema del combustible, sobre la reactivación, por ejemplo, sobre el financiamiento de estas deudas que ustedes tienen problemas? ¿Hay receptividad por parte de las autoridades, tanto el presidente como el ministro de Transporte? ¿Les han ofrecido refinanciarles las deudas? ¿O eso también va a estar...?
a El discusión. presidente en persona lo ha manifestado. Es un tema que no promete, sino que dice, vamos a reunirnos, porque aquí tenemos que involucrarnos todos. Vamos a reunirnos con la superintendente de banco, con la superintendente de Economía Popular y Solidaria, con los ejecutivos de los bancos, con las cooperativas de ahorro y crédito, con las casas comerciales. Vamos a hacer reuniones. Y vamos entre todos nosotros, incluidos nosotros, a buscar una fórmula. Porque aquí lo que se tiene que buscar es condiciones. Aquí no tiene nadie quien salir perdiendo. Todos tenemos que arrimar el hombro. Todos tenemos que hacer un sacrificio al momento del momento, porque estamos en pandemia, porque el país tenemos que reactivarlo y con la reactivación ganamos todo. Entonces, frente a esta situación, las condiciones son las que necesitamos. Y eso el presidente ha dicho, voy a invitarlos a todo ese conversatorio y de ahí tiene que salir humo blanco. Una vez que se hagan humo blanco, pues daremos a conocer y eso será en el tiempo en que nosotros tardemos de llegar a esos acuerdos, que estoy satisfecho y estoy contento y estoy muy optimista como dirigente de la transportación de que estas cosas van a ser así porque la está presidiendo el presidente. ¿Y cuánto cuánto durará ese periodo en el que ustedes esperan llegar a un acuerdo? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Se han fijado un plazo al menos perentorio para que estos acuerdos se den? ¿Y con cuánta periodicidad, cuántas veces a la semana se va a reunir esta comisión? Los temas los vamos a clasificar. Los inmediatos, los mediatos y los de a largo o mediano plazo. El presidente ha dicho que esta comisión tiene que estar permanentemente los 4 años que él va a estar, los 5 años que él va a estar de presidente. ¿Por qué? Porque son un sinnúmero de problemas, como tiene el país está lleno de problemas. Pero no vamos en una sola reunión a terminar los problemas, no. Los problemas todos los días tienen que irse tratando uno por uno, y no necesariamente en una sola reunión. Entonces, eso me ha gustado. Vamos a ir dándole prioridad a lo urgente. Tema combustible, tema financiero, temas de lo que hablaban, dejar clarificado el tema tarifario, que es lo que le preocupa principalmente a los sectores de los gobiernos autónomos locales. Nosotros por nuestro lado creemos y nos hemos fijado como una meta que resolviéndonos los problemas que estamos enumerando, los macros, yo pienso que tenemos que esperar hasta reactivar el país para hablar de cualquier otro tema. Pero mientras tanto, yo considero que dándole prioridad a esto, podemos esperar. Los otros sectores han manifestado lo mismo. Hay que trabajar, vuelvo a repetir, con lo inmediato. Lo otro, vamos a ir paulatinamente trabajando. ¿Cuántas veces a la semana se va a reunir esta comisión, don Abel? Creo que las reuniones van a ser con la continuidad que pueda dar resultado inmediato a las demandas más urgentes. Es decir, si tenemos que reunirnos en la semana 3 veces nos reunimos. Si tenemos que reunirnos domingos, sábados, y de allí perentoriamente será cada 8 días, luego pasaremos cada 15 días o una sola vez al mes. Entonces, veremos primero, el trabajo creo que nos va a exigir reunirnos permanentemente hasta dar resultado a lo inmediato, pero dentro de esto también estableceremos que por lo menos sea una vez al mes, una vez cada 15 días, ya lo estableceremos en el instructivo que vamos a armar junto con la presidencia. Mientras estas reuniones, esta comisión da resultados, ustedes van a tener que seguir enfrentando el incremento del precio mensual de los combustibles. Frente a eso, ¿hay alguna medida, alguna decisión que ustedes van a adoptar? Bueno, yo creo que es insostenible la situación de la última subida que va a ser ahorita en junio. O sea, no se puede evitar porque este es un cronograma ya hecho, elaborado y aprobado. Y estos están organismos internacionales y por algo muy espeso, muy importante, que hay que entenderlo y comprender. Cuando usted para y congela los combustibles, automáticamente eso es una señal internacional de que el país entra de nuevo en un estancamiento. Eso significa que el riesgo país se eleva. Si hoy día, si con el gobierno anterior lo teníamos en 1.100, 1.200 puntos de negativa, llegando el presidente Lazo bajó a 700. Si usted para el tema de combustible, congela, automáticamente ese riesgo país va a subir y por ende nos va a repercutir a los ciudadanos y a las organizaciones de transporte. Es decir, por un lado me puedo evitar pagar el combustible, pero por otro lado se disparan los otros elementos que también son parte del costo. Entonces, frente a esta situación tenemos que estar de cerca para conocer este tema y para analizarlo y ver lo mejor. Por eso es que hemos dicho que haremos todo lo posible porque estas cosas se hagan lo más pronto posible, que salgan lo más pronto posible para que no haya otra subida. Pero más allá de esta situación, lo principal es hacer bien las cosas y hacerlas de fondo, que es lo que no hemos tenido la oportunidad de hacer nosotros con los anteriores funcionarios y gobiernos.
Muchísimas gracias, don Abel, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Éxito en la realización de las gestiones y de las decisiones que adopte esta comisión que va a comenzar a trabajar desde el próximo lunes. Muchísimas gracias. Le agradecemos a usted la oportunidad y estamos a las órdenes siempre para debatir estos importantes temas del país. Muchas gracias. Estaremos pendientes de los resultados. Muy amable, muchas gracias. 12:49 en Punto Noticias. Enseguida continuamos con más.